Hola a todos, soy Avi 24/7 y esto es Libres por Cristo Podcast. Hola, hola, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí en un nuevo episodio del podcast Libres por Cristo. Y pues ya tiene buen rato que he abandonado el grabar podcast, el grabar episodios. Y te cuento por qué. Porque hace justamente el día de hoy que espero subir hoy este episodio, o por lo menos mañana. Hoy que estamos a martes 16 de septiembre, hoy tengo exactamente 4 meses que me mudé del lugar donde yo vivo. En mayo de este mismo año, 16, eh, me cambié de lugar, del campo a la ciudad, y estoy viviendo una nueva etapa, nuevo ritmo, conociendo nuevas personas. Por tal razón había pausado esto del podcast, esto de grabar episodios, porque me estoy adaptando, estoy empezando pues una nueva etapa en mi vida más que nada. Y por eso pues no me había hecho el espacio para empezar a ser más intencional en grabar episodios. Pero pues ya estamos de vuelta y pues ya me tomé un pequeño espacio de descanso y creo que ya de aquí en semanas próximas voy a seguir lanzando nuevos episodios. Y no sé si de hoy en adelante siga habido temporadas o simplemente haya episodios. El ritmo no sé cómo se va a manejar en próximos meses, en próximos días, años, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es que quiero pues seguir grabando, seguir bendiciendo, edificando a muchos de ustedes que me han enviado un mensaje personalmente diciéndome cuando veo el podcast o que les bendice mucho, que les gusta demasiado el contenido. Y pues los invito a compartir, a calificarlo, pues también a comentar si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que esto pues siga en pie y me motive también a mí para saber que está siendo recibido y que está cumpliendo un propósito por el cual ha sido creado este espacio que amo, aprecio y quiero seguir haciéndolo constantemente. Y sin más que decir, quiero ya entrar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de la herida social. Estamos hablando de las raíces de la homosexualidad y una de las raíces que influyen también dentro de los desarrollos de las atracciones hacia el mismo sexo es la herida social. ¿Qué es una herida social? Básicamente te lo voy a resumir en que la herida social está caracterizada de la influencia de un entorno hostil, el cual marca a un niño, un infante, una niña, que atraviesa un rechazo, un abuso físico, mental, emocional, verbal también puede ser, lo cual crea sentimientos de inferioridad e inadecuación con su propio género, em, lo cual también es un factor que predispone a un infante a las atracciones del mismo sexo. ¿Por qué? Porque el entorno en el cual tú y yo, cuando éramos niños, nos desarrollamos, juega un papel muy importante en el desarrollo del cual, cómo vamos a ver la sexualidad, cómo vamos a ver el matrimonio, cómo vamos a ver la iglesia, cómo vamos a ver a Dios, cómo vamos a ver aquellos aspectos importantes o secundarios de la vida. La infancia tiene un poder bastante primordial, bastante, no encuentro la palabra cómo explicarlo. Es tan importante la infancia, tiene un gran peso en la vida de cada persona y marca mucho y forma mucho tu manera de ver el mundo, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Y en este caso, el que estamos hablando, pues forma mucho tu identidad sexual, tu identidad em, de quién eres, cómo ves la vida y cómo ves, en este caso, pues la sexualidad. Y pues quiero con esto para ir desarrollando el tema, contándote la historia de Javier. Javier, al igual que muchos otros niños que han sufrido herida social, desde muy pequeño creció en un ambiente, en un círculo social, con el cual desde niño cargaba con mucho rechazo e inadecuación.
En su dinámica familiar siempre fue comparado, principalmente por su mamá, fue comparado con su hermano menor. Su madre siempre los comparaba, él me contaba que siempre le comparaba en sus habilidades, ya que Javier era una persona menos habilidosa, una persona más que Javier es de las personas que están más dentro de sí, él es más teórico, es una persona que tiene más capacidad para aprender nuevos conceptos que para aprender nuevas habilidades. Le costaba tanto, era más lento su desarrollo y tenía un hermano menor, 2 años menor que él, por lo cual su madre lo comparaba. Javier era un niño que tendía a la parte artística, su hermano deportista. Javier no tuvo novias en esa edad porque estaba más involucrado en libros, en una parte, trabajar en sí mismo, más tímido. Y en cambio su hermano menor pues tenía novias, era una persona bastante habilidosa, era deportista y siempre recibía críticas constantes de parte de su madre porque siempre él decía, tenía una frase muy marcada que su mamá le decía, ¿por qué no eres como tu hermano? Mira, mira cómo es él, mira cómo él tiene esa habilidad y tú no, eres más grande, tú deberías enseñarle a él en vez que él te enseñe a ti. Y por tal razón, todas esas palabras, toda esa comparación reforzaba la pobre imagen que tenía Javier de sí mismo. Se sentía con una baja autoestima y siempre él me comentaba y me decía, y siempre remarcaba una y otra vez esa frase, que él se decía a sí mismo, no me siento suficientemente hombre. Cada vez que estoy en un círculo de hombre me siento inadecuado, me siento menos, me siento débil, me siento diferente, no me siento seguro, siento que no encajo, siento que soy incompleto, me siento poco hombre. Por tal razón, siempre Javier me cuenta que en aquella infancia, en aquella adolescencia, prefería relacionarse eh, con amigos menos, con niños menores de edad o con personas mayores, porque las personas de su círculo cercano, como compañeros de escuela, personas de su misma edad, compañeros, amigos de la colonia donde él vivía, no podía relacionarse porque se sentía incómodo dentro de esos círculos, se sentía que no daba la talla, se sentía que no pertenecía, que no era como ellos, ya que llevaba una herida social que estaba marcada por el rechazo, por la comparación, y siempre nació esa inseguridad en él siempre que alguien lo comparaba con otra persona más. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu papá? Que a esa edad yo ya hacía esto, yo hacía aquello y era el otro. Pero Javier no podía. ¿Por qué? Porque tenía un temperamento diferente, era una personalidad diferente, lo cual fue difícil encajar en esa dinámica familiar que él tenía, lo cual le provocó una herida social, ya que se sentía rechazado y no se sentía parte. Y ese dolor que le causaba, le causó mucha inseguridad, le causó esa incomodidad estar dentro de ese entorno social en el cual fue desarrollando su niñez y su adolescencia, por lo cual no se relacionó con personas de su misma edad, se relacionó ya sea con personas mayores o con personas menores, ya que en aquellas personas no tenía un punto de comparación, porque ya con personas mayores pues era como que, pues ustedes son mayores, han vivido la vida, yo aprendo de ustedes, pero no hay quien me compare con ustedes porque pues al final del día no estamos en la misma temporada o etapa de vida, o si yo estoy con los niños o con personas menores que yo, pues y si me comparan, pues al final del día, pues son niños, pues, estaban viendo otra etapa, o un día yo fui como ustedes, o tal vez era una manera de escapar y sentirse aprobado, sentirse aceptado, sentirse que pertenecía, porque como seres humanos, y más un niño, más un adolescente, quiere pertenecer, no quiere ser rechazado, quiere ser parte del grupo, quiere estar ahí, estar presente, ser reconocido, ser incluido.
pero muchas de las personas que están atravesando hoy atracciones hacia el mismo sexo han atravesado esa herida social que está marcada por la comparación y el rechazo. Y en este caso, esta herida social también para él fue algo muy duro, me contaba él hacia mí, que fue algo muy difícil ver que no solamente era rechazado por su familia, sino que en este caso su papá y su hermano, él los veía como personas que lo rechazaban a él, pero le abrían, aceptaban a otras personas, porque él mismo me contaba, yo tenía amigos de mi misma edad que conversaban con mi papá, conversaban con mi hermano, les enseñaban habilidades, practicaban deporte, estaban ahí diciéndole, oye, qué bien lo haces, cuando realmente a mí esas afirmaciones no me la daban, decía Javier. Y también eso le causaba mucha incomodidad, se sintió abandonado por su hermano, por su papá. ¿Por qué? Porque él quería esa relación de hermano y padre, tener esa relación, pero ya que esa inseguridad, esa poca hombría que él sentía y esas habilidades que él no tenía dentro de ese entorno social, no cumplía con las expectativas de ese entorno social, causó esa herida social, lo cual lo llevó a aislarse a poco, lo cual lo llevó poco a poco acercándose más a, a las atracciones del mismo sexo y alejándose una y una vez más de su propia masculinidad, de su propia identidad, de su propia hombría, ya que estaba marcado por esta herida social. Porque también esta herida social está marcada por estos factores de rechazo y el abandono, el no sentirte parte, lo cual también a veces es generado o manifestado a través también del abuso verbal, que marcan a este infante, que marcan a esta persona, porque no solamente influyen las actuaciones que tiene de rechazo una persona a otra, sino también a veces las palabras que te declaran sobre tu vida. Y muchas de las palabras duelen más a veces que las acciones. Puede haber casos diferentes, pero tanto una como otra tienen el poder para marcar a un infante, a un niño, a una niña y provocarle una herida social. Y te quiero contar mi propia historia de vida. Recuerdo una vez cuando yo iba a la primaria, tendría mis aproximadamente 9 años. Recuerdo que iba entrando a la escuela em, como un día normal, un día contento, un día feliz. Em, Iba entrando y de repente se me acerca un niño menor que yo, 2 años. Lo tengo muy grabada esa, esa interacción que tuve con ese niño en ese momento. Quedó tan grabada en mi corazón porque me causó mucha incomodidad, ya que el niño se acercó y me dijo, mariposita. Y yo le dije, ¿por qué me dices así? Y me dijo, es que mi papá y mi mamá me dijeron que te diga así. Y eso me marcó muy fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento me sentí señalado. A mí nadie me había dicho que yo tenía maneramientos. En ese momento para mí fue un golpe muy duro que me dejó confundido, que me hizo sentir señalado, que me dije, las personas están hablando de mí, incluso mandan a su hijo a decirme mariposita, que en este caso podría referirse a homosexual, a gay, a jotito, a mariquita, cosas así, insultos hacia mi persona. Y poco a poco fui creciendo, desarrollándome en esta escuela, conviviendo con los niños, conviviendo con otros compañeros. Y recuerdo muy marcada aquellas frases que me dijeron y crearon una herida social en mi corazón. Recuerdo una vez estaba interactuando con el grupo de círculos em, de amigos, había hombres y había mujeres, y yo me reí libremente y alguien me dijo,
Un compañero me dijo, ríete como hombre, no te rías como mujer. Y eso me empezó a sentir ese tipo de señalamiento que hacían hacia mi persona, que señalaban el amaneramiento que estaba surgiendo en ese momento en mi persona, me hace sentir incómodo, me hace sentir incómodo conmigo mismo. Incluso alguien una vez me dijo, una niña me dijo, hasta en la cara se te nota lo gay que eres, lo cual me causó tanta vergüenza, tanta culpa. Te empiezas a sentir incómodo, no por las personas, no por el entorno, sino que te sientes incómodo contigo mismo, con quién eres, la vergüenza de quién eres, no de lo que hiciste, sino de tu persona, de lo que eres. Y eso te causa mucha baja autoestima, mucha inseguridad, mucha incomodidad, y te empiezas a retraer poco a poco, a alejarte de las personas, porque me pasó a mí, porque no sabía cómo encajar en un mundo en el cual se me exigía que yo tenía que pertenecer, y yo no sabía cómo pertenecer. Y empezaron a reforzar esas críticas hacia mi persona, esas burlas, esos malos comentarios que empezaron a llenar mi corazón y a torcerlo, a pensar, realmente creo que sí soy lo que ellos dicen, creo que realmente puede ser que lo que digan es real, yo soy una persona gay, homosexual. Fue años de lucha, de batallar, hasta que Satanás en algún instante, en un momento de mi historia de vida, logró introducir ese pensamiento a mi cabeza y hacerme creer que esas voces que habían sido declaradas sobre mi persona, sobre mi identidad, las empecé a hacer parte de esas voces, cuando realmente todo eso era mentira. Y el día de hoy quiero hacerte saber eso, que Satanás, hay una guerra espiritual. Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás, si tú tienes una herida social, tú que me escuchas, Satanás se encargó en tu infancia en implantarte pensamientos, críticas, palabras, afirmaciones que no venían de una verdad sana, saludable. Venían desde la sombra de las mentiras, de la oscuridad. ¿Para qué? Para hacerte creer que tú no eras suficiente, que tú no eras hombre, que tú no eras lo que Dios te hizo. Y si en tu caso eres una mujer, te hizo creer que tú no eras mujer, que tú no eras el diseño que Dios había creado originalmente para ti. Y muchos de nosotros terminamos creyendo y aceptando esas mentiras. Incluso hay un verso en la Biblia que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a creer aquello que escuchamos de la palabra de Dios. Y creo también que usando ese principio, también cuando empezamos a escuchar mentiras constantemente, al final del día terminamos creyéndonos esas mentiras, aceptando esas mentiras. Y Satanás usó en tu infancia a personas, ya sea maestros, padres, compañeros, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, para declararte en ti palabras y decirte, tú eres una lesbiana, tú eres un homosexual, tú eres un gay, tú eres un amanerado, tú no eres hombre, tú eres una mujer, eres una marica, eres una mariposita, eres un jotito. Usó personas. ¿Para qué? Para que atacaran tu identidad y tal vez tú terminaste creyéndotelas. Terminaste aceptando las mentiras que habían sido declarados sobre ti. Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama come de sus frutos. Hay un poder de vida y de muerte cuando alguien declara sobre ti. Qué lindo es cuando una persona te dice te amo, tú puedes, te perdono, me equivoqué, perdóname. Cuán sanadoras son esas palabras. Tú puedes, vamos, yo creo en ti. Tú eres especial, tú eres amado.
tú eres deseado, tú eres única, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Esas palabras te marcan y te empoderan al bien y te dan vida a tu vida. Pero ¿qué pasa con esas palabras? Que tú no sirves, tú no puedes, eres un error, tú eres gay, tú eres lesbiana. Y podría mencionar groserías aquí que se usa para describir a personas que tienen atracciones al mismo sexo. Y muchos han sido golpeados con esas palabras. Y esas palabras, esa lengua que Satanás usó a través de personas, está trayendo muerte a tu vida, querido, querida oyente. Y muchas de esas palabras han sembrado en ti dolor, tristeza, vergüenza, culpa, destrucción, inseguridad, mucho autodesprecio, muerte. ¿Y qué pasa? Comienzas a tener una relación tóxica con tu entorno y contigo mismo. Si eres hombre, empiezas a tener una relación tóxica con tu masculinidad. No la aprecias, no la amas por lo que eres, por lo que tienes. Desprecias el ser hombre, desprecias aquello que tienes, aquello que Dios te dio, que Dios te regaló desde tus genes. Eres un hombre, empiezas a despreciarlo. Y si eres una mujer, empiezas a despreciar aquella belleza, aquella delicadeza que Dios te entregó al darte esa identidad como mujer, como varona. Y cuando empezamos a despreciar poco a poco nuestra propia identidad sexual que Dios diseñó originalmente para nosotros, en el caso del hombre, cuando empiezas a despreciar tu propia masculinidad, crees que tú no eres masculino, que tú no vales, que tú no eres suficientemente hombre, pero ves que un compañero de escuela sí lo es. Pero empiezas a compararte con otros muchachos que si tienen aquello que tú quisieras tener, que tú quisieras ser, y empiezas a verlos atractivos, empiezas a admirarlos, y poco a poco eso se vuelve atractivo, y muchos de nosotros hemos caído esa atracción llevándonos a algo sexual y quedar marcados por el engaño de la mentira de Satanás, que usa heridas sociales, usa personas de nuestra sociedad para marcar nuestro corazón. Porque cuando creemos que no tenemos algo, lo vamos a buscar en otras personas. Cuando tú no te crees suficientemente hombre, vas a buscar sexualmente a otros hombres. Porque deseamos tanto aquello que no poseemos. Pero déjame decirte algo, tú ya posees esa masculinidad, lo tienes, y yo sé que tal vez si tú me estás escuchando y tienes esa atracción hacia el mismo sexo, yo sé que tú no te sientes suficientemente hombre, y te entiendo porque he estado ahí, he estado en esos momentos donde he estado en un círculo donde yo siento que no encajo con otros hombres, siento que no soy suficiente, no tengo, pareciera que no tengo la voz, pareciera que no tengo las palabras, el comportamiento, la manera de mediar mis manos, de dirigir mi voz, de dirigir mis actuaciones. Pareciera que no las tengo porque he creído muchas mentiras. Pero la esperanza está de pie y sigue en que hay esperanza, en que hay salvación. Y qué loco, que esa mentira me hizo creer que mi voz era tonta, que mi voz era de mujer y no de hombre. Y ahora esa misma voz que Satanás usó para mentirme, que no era buena, que no era un don de Dios, que no un regalo de Dios. Ahora esta voz se está usando para traer sanidad, para traer edificación, para traer restauración a mi vida y a muchos que van a escuchar también este episodio. ¿Por qué? Porque esas mentiras no tienen la última palabra sobre tu vida. Esos pensamientos malos, esa mentira de muerte, no tiene la última palabra. Hay más, hay más. Y es a lo que vamos a apuntar. Esa mentira que te ha hecho creer que no eres suficientemente aquello que Dios diseñó para ti. La única manera
que puede derrumbar esa mentira. Es a través del contraste, del contraste, de lo contrario, de la mentira que es la verdad. Y dijo Jesús unas palabras que me encantan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuáles son las palabras de Jesús a los judíos que habían creído en él? Dice que ellos permanecieran en su palabra y seréis verdaderamente mis seguidores. Serán verdaderamente mis alumnos. Porque ¿qué es un alumno? ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. ¿Qué es un alumno? Es una persona que está constantemente escuchando las doctrinas, las enseñanzas, los consejos, el diseño, la guianza, los temas, la verdad, los dogmas que está enseñando un maestro. Y ese maestro es Jesús. Y esa verdad fue revelada en la Biblia. Y no solamente se trata de ser verdaderamente discípulos, sino que al ser discípulos de Jesús, al escuchar lo que dice la Biblia, que es la verdad, porque Jesús es camino, la verdad y la vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es la promesa que tenemos todos nosotros, que en alguna ocasión en nuestra vida hemos escuchado las mentiras del padre de mentira. Hay una verdad que puede hacer y dar libertad a los cautivos por las mentiras de Satanás. Hay una verdad que dice que tú eres suficientemente hombre. Hay una verdad que dice que no tienes que estar buscando más sexo con otros hombres para sentirte valorado, para sentirte deseado, para sentirte suficiente, para sentirte que perteneces, para sentir que puedes tener un contacto con los hombres. No. Hay una verdad que dice no. Hay una verdad que dice que basta eso, a esa vieja vida pasada enredada en mentiras. Hay una verdad que dice que tú eres un hombre. Hay una verdad que dice que tú naciste mujer y eres mujer. Hay una verdad que dice que tú no tienes por qué avergonzarte de lo que eres, de lo que Dios diseñó para ti. Y tal vez has creído mentiras, pero hoy en el nombre de Jesús, yo declaro la verdad sobre ti, que eres hijo amado, eres una hija amada y Dios tiene complacencia de ti. Y no solamente te conformes con que yo hoy declare la verdad de Dios sobre tu vida, porque la verdad de Dios no se escucha solamente, no solamente se escucha un episodio de este podcast. La verdad de Dios, dice Jesús, que la tienes que conocer. ¿Para qué? Para que te haga libre. Yo te invito. Ahorita tenemos recursos en redes sociales, recursos en el físico. Si tú tienes una Biblia en tu alcance, ya sea física o digital, yo te invito que desde este momento, desde el día de hoy, empieces a estudiarla, a conocer paso a paso esa verdad. Y te garantizo que esa verdad te hará libre de esas mentiras que han corrido en tu mente. Esa verdad va a ir lavando, va a ir rompiendo toda cadena, toda atadura, todo yugo de esclavitud, toda mentira que ha estado atando tu mente, tu corazón, tus emociones, todo abuso, toda herida social que fue creada en las sombras de la mentira, pueden ser iluminada, puede ser libertado, puede ser restaurado, puede ser sanado a través de la verdad que hace libre, libre para vivir la verdad, el diseño que fue creado para ti, mi querido y mi querida bien. Esa invitación: empieza a leer la Biblia, empieza a conocer a Dios, a conocer a Jesús a través de la verdad que Él dejó en su palabra. Y si dices que no sé cómo empezar, dónde leer, yo te recomiendo que empieces a leer desde el libro de Juan.
San Juan, el Nuevo Testamento. Te invito a leer los 4 evangelios. Puedes empezar por Juan o por Mateo. Empieza a leer, empieza a conocer de esa verdad. Cree aquella palabra, que si la conoces vas a ser libre. Gracias por estar aquí. Ánimo a todos ustedes.